Hola gente, ¿cómo están? Bueno, vamos a arrancar con este tutorial sobre ZBrush. La idea básicamente es que le pierdan un poquito el miedo a esto del 3D y por suerte con ZBrush ahí tenemos un workflow, un flujo de trabajo que es bastante orgánico, ¿sí? Es bastante sencillo, así que fíjense que esto va a ser lo primero que van a ver cuando inicien el programa. Si bien tenemos varias opciones acá al costado, ¿sí? Aquí en el Lightbox es donde vamos a tener proyectos, brochas, ¿sí? Básicamente aquí en la pestaña de proyectos podemos elegir cualquiera de estas esferas, ¿sí? Fíjense que al final tiene distintos números, después más adelante vamos a ver qué son, pero fíjense que tenemos 128 acá y tenemos esta que dice 64. Bueno, yo voy a agarrar la de 64, ¿sí? Bien, hago doble clic y ya me generó mi primer proyecto, ¿sí? Hay varias maneras de iniciar en ZBrush. Podemos simplemente traer un objeto nuevo en 3D, lo largamos acá y ponemos edit, pero para mí la mejor forma es Lightbox, eligen un proyecto, hacen doble clic y ya estamos, ¿sí? Bien, básicamente en ZBrush lo que tenemos es una pelotita de plastilina o de, no sé, arcilla o de cualquier material similar a esos, y lo que vamos a hacer es trabajarlo, ¿sí? Para poder formar para poder darle forma, ¿sí? Lo importante acá, que eso es lo que más me gusta de ZBrush, es que, por ejemplo, yo hago esto, ¿sí? Fíjense que por defecto ya me viene como una simetría activada, y acá tengo una referencia para ver dónde estoy, desde qué vista estoy viendo esto, ¿sí? Bien. Un poquito para que naveguen y entiendan cómo funciona el programa, ¿sí? Perdón si me voy salteando algunas cosas. Bueno, una vez que estamos acá, simplemente con el ratón, o bueno, más bien la tableta, si presionan, ¿sí? Ya estamos activando la brocha. Si yo aprieto clic derecho sin presionar en la tableta, ¿sí? Y voy girando, van a ver que tengo este paneo. Y si aprieto Alt sin presionar en la tableta, simplemente, o bueno, en el mouse apretando clic derecho y Alt, puedo ir moviendo hacia el costado, ¿sí? Sí les recomiendo una tableta, ya vamos a hablar un poquitito más adelante de eso, para poder comenzar, ya que se asemeja mucho a lo que es trabajar con lápiz y papel y es mucho más fácil que trabajar con el mouse, ¿sí? Bien, no son caras, así que no se preocupen por eso. Lo primero a tener en cuenta es, de forma muy sencilla, que tenemos brochas para trabajar, ¿sí? Están acá, entonces yo vengo acá, ahí, y tengo un montón de brochas para trabajar, ¿sí? Yo voy a ir directamente con los atajos, voy a apretar B larga, M, B corta, ¿sí? Esa es la herramienta de mover, ¿sí? Fíjense. Lo bueno de ZBrush es que yo puedo hacer control Z o bien retrocediendo acá, ¿sí? Y fíjense que vuelvo al inicio. Otra brocha es Clay Build, B, C, B larga, perdón, es B larga, C, B larga de nuevo, ¿sí? Y fíjense que tengo otra brocha bastante interesante, ¿sí? Básicamente esta y la de mover, o sea, Clay Build y la de mover, son las brochas que yo más uso, diría el 90% de las veces, ya que esta te da como una textura muy orgánica, ¿sí? En general. Después, otra brocha que probablemente vayamos a usar es B larga DS, que es la Dump Standard, que lo que hace es hendiduras, ¿sí?
¿Ok? Bien. Ok, generalmente se me activa un menú que no quiero. Para eso, esto me lo sé de memoria. No, no es nada que lo sé por trabajar mucho tiempo. Simplemente aprendí a desactivarlo porque me molesta. Preferencias, interfase, navegación. Bien. Bueno, para tener en cuenta, cuando trabajamos con este tipo de programas hay que tratar de no intimidarse, ir de a poco, ¿sí? Ya vimos las brochas acá. Tenemos un panel con varias opciones acá, ya vamos a ir descubriendo qué es, ¿sí? Pero lo importante es esto. Ya con esto podemos empezar a crear ciertas cosas, ¿sí? Si se fijan, acá en el Lightbox, cuando seleccionamos, ¿sí? Dice Dynamesh. ¿A qué hace referencia esto? Bien, para eso es necesario entender algunas cositas sobre el 3D, ¿sí? Si se fijan, acá tenemos una especie de malla o red que envuelve a todo el modelo, ¿sí? Todo modelo 3D funciona de esta manera. Estos son los polígonos del objeto, ¿sí? Si yo saco esto, van a ver que los polígonos se ven como cuadraditos. Eso es importante, ¿sí? Porque todo objeto 3D se construye en base a eso. Y es importante cómo está configurada la malla para que mi modelo se vea bien y orgánico. Fíjense acá, por ejemplo, que yo tengo acá una serie de polígonos que no están bien organizados, a diferencia de esta parte, por ejemplo, ¿sí? Entonces se ve raro, se ve mal, y eso se va a notar después más adelante, ¿sí? Con textura y todo eso se nota. Lo más importante es que eso se vea lo más limpio posible. Entonces, para que vean la diferencia, yo con Dynamesh, ¿sí? Fíjense, yo voy a tener esta malla. Si yo aprieto control y arrastro fuera del modelo, bueno, me va a crear otra malla, pero seguimos con problemas, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a venir acá. Siempre en geometría, generalmente vamos a trabajar en la pestaña de geometría. En la pestaña que dice ZRemesh, le voy a dar ZRemesh, ¿sí? Y fíjense que ahora me crea una topología súper limpia. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿por qué no trabajamos siempre con esta topología y arrancamos con esta? ¿Dónde está? Dynamesh. Dynamesh de nuevo. Bien. Porque el Dynamesh a mí lo que me permite es construir. Que eso es lo primero que necesitamos. ZBrush maneja un flujo de trabajo en el que yo primero voy a construir. O sea, por ejemplo, a esto le quiero sacar brazos, ¿sí? Fíjense cómo se estira la malla. Ahora voy a deseleccionar esto con control, arrastro, ¿sí? Así se hace una máscara. Control, selecciono. Y ahí voy enmascarando, entonces yo puedo mover todo lo que esté alrededor de eso, ¿sí? Y si quiero invertir la máscara, control y clic afuera. Y la máscara se invierte, ¿sí? Después, una vez apretado control, fíjense que acá también me aparecen varias opciones de brochas. Y puedo agarrar y seleccionar cualquier otra, ¿sí? Generalmente yo la tengo con el pen, que sería, digamos, la lapicera en default, ¿sí? Ok. Fíjense que esta malla no está bien. Está súper estirada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dynamesh de nuevo. Lo puedo hacer de esta forma o lo puedo hacer control y arrastro de nuevo, hago una máscara fuera del modelo, ¿sí? Bien, entonces una vez que ya el personaje está construido, recién, ahora sí, ¿dónde está? Geometría, ZRemesh, ¿sí? Fíjense que no toqué ninguna de estas opciones todavía, simplemente le di a ZRemesh y ya funciona. Fíjense que limpia esta malla o topología, que es lo mismo, pero bueno, le vamos a decir malla por ahora, ¿sí? Bien, dicho esto,
vamos a arrancar con el tutorial. Vamos a ir explicando más cositas a medida que vayan viendo, pero ya con esto tienen la base para entender todo el proceso, ¿sí? Bien, ahora sí vamos a arrancar con el tutorial. Van a ver que en la mayoría de las veces van a haber otras brochas, ¿sí? Que después las vamos a ir explicando. Por ejemplo esa, que ahora enseguida la voy a explicar. Pero en general, la herramienta que más uso en este caso y sobre todo para el Tucán es la de mover, que es la que acabamos de ver, ¿sí? Bien, ahí estoy en el panel de Subtools y básicamente creé otra esfera. Eso también es muy sencillo de hacer. Por cuestiones de tiempo no podemos cubrir exactamente todo lo que se ve en el tutorial, digamos, en la parte básica, pero la idea es que tengan una base como se va construyendo, ¿sí? Es muy sencillo. En la pestaña de Subtool que está a la izquierda es simplemente añadir un nuevo elemento, ¿sí? Y fíjense que todo lo que hicimos ahí fue mover, y hace ratito usamos la brocha de Clay Build, que es la que mostramos al inicio también, ¿sí? Ahí enmascaramos y vamos a estirar. Y van a ver que a lo largo del proceso es básicamente repetir lo mismo. Bien, ahí volvemos a usar esa brocha que es el Transpose, que eso básicamente el atajo es BTR, siempre B larga, ¿sí? Y con eso lo que conseguimos es simplemente rotar, mover y escalar, ¿sí? Nuestro objeto. Bien, bueno, ahí estoy usando por ejemplo el Dump Standard, que es la brocha que les comentaba al inicio. Después básicamente es un proceso artístico, ¿sí? Es práctica como cualquier cosa. Insisto que es como modelar una arcilla o plastilina o lo que fuera, ¿sí? Así que no es mucho más que eso. Bien, ahí estamos moviendo de nuevo. Fíjense que estoy trabajando en distintas partes, distintas subtools para lo que es la parte del cuello, un poco el cuerpo, ahora en este caso la cabeza, ¿sí? Ahora estoy haciendo una máscara, como hicimos también, y voy a estirar, y fíjense que ahí vamos a darle a Dynamesh. Bien, y ahora tenemos una malla donde yo puedo volverla a estirar y volver a trabajar, ¿sí? Si se acuerdan el proceso, yo primero estiro la malla, hago Dynamesh, trabajo, y al final de todo van a ver que vamos a hacer un Z-Remesh. O sea, vamos a replantear esta malla para que nos quede orgánica como mostrábamos en la primera parte, ¿sí? Y esta es la parte del pico. De nuevo ahí usamos Clay Build, ¿sí? Apretando Shift y arrastrando, y digamos, moviendo el cursor sobre el modelo, yo puedo hacer un smooth en caso de que me queden superficies muy duras o una malla muy estirada, ¿sí? Por ejemplo, eso es lo que acabamos de hacer con el pico, una especie de smooth. Insisto que hay cositas que no vamos a llegar a ver por cuestiones de tiempo, pero la idea es que hagamos una serie de tutoriales donde se vayan animando, ¿sí? Y vayamos haciendo cosas. ¿Por qué no doy un tutorial explícito del inicio de ZBrush y cómo trabajar y todos los paneles y demás? En mi experiencia trabajando con este tipo de software, para mí siempre fue en la forma que yo pude aprender After Effects, Blender, ZBrush, incluso Premiere, fue intentar hacer algo primero, ¿sí? Algo aunque sea básico, pero intentar hacerlo. El hacer algo específicamente te va a llevar ciertos retos, y cuando uno los va resolviendo, vas aprendiendo cosas, ¿sí? Cuando uno empieza a aprender a usar una herramienta a la vez, por así decirlo, después se te olvida, ¿sí? Eso, por lo menos en la práctica, en mi caso, funcionó así, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando intenten tratar de aprender algún programa de estos que son por ahí complejos, para mí la mejor opción es simplemente hacer, ¿sí? Ver un tutorial básico como este, descargarse el programa, empezar a hacer lo que salga. Es decir, no sé, voy a hacer
no sé, una pelota, voy a hacer un dado, algo sencillo, o bueno, si se quieren animar a hacer algo más complejo, ¿por qué no? La cuestión es que cuando empiecen a salir dudas y ustedes empiecen a investigar y ver cómo se resuelve, ahí es donde van a empezar a aprender realmente, ¿sí? Otro punto también a tener en cuenta es que está bueno, una vez que ya tienen cierto conocimiento, por ejemplo con lo que les brindamos en este tutorial, ya pueden empezar a investigar, por ejemplo, cuáles son las brochas. Apretan la B larga y empiezan a ver, bueno, cuáles son las brochas, qué hace esta brocha. Yo sé que con control hago máscara, con shift hago un smooth. Ok, ¿cómo funciona el smooth? ¿Sí? Una vez que empiezan a investigar todo eso, van a tener ciertas herramientas para resolver, que no son todas, ¿sí? Pero lo mejor acá es tratar de hacer algo con las herramientas que yo tengo. Si yo lo puedo resolver, buenísimo, porque eso me va a motivar, me va a permitir avanzar, no sé si rápido, pero me va a permitir avanzar y no voy a estar esperando a aprender cierta herramienta del programa para hacer esto, ¿sí? Por más que no sea lo más óptimo, ¿sí? Por más que, por ejemplo, para mover yo tenga que usar otra herramienta en lugar de la que estoy usando, es preferible a veces resolverlo con lo que uno ya sabe, y después uno va investigando y va aprendiendo más cosas y va mejorando su flujo de trabajo, ¿sí? Pero para mí lo mejor que se puede hacer desde el momento 1 es resolver con lo que uno ya sabe, con lo que uno tiene, ¿sí? Un ejemplo claro, ahí hice un extract, que es básicamente una herramienta que está en el panel de la derecha dentro de geometría, ¿sí? Perdón, dentro de la pestaña de subtools. Ok, ahora no vimos cómo hacer un extract, pero no importa, ustedes ya saben, por ejemplo, cómo puedo crear una esfera, ¿sí? Entro a subtool, añadir una esfera y la puedo, y moviéndola puedo adaptarla al lugar donde yo quiero, ¿sí? Por ahí no es la mejor forma, pero es la forma que ustedes tienen en este momento para resolverlo, y eso está súper bien. A medida que vayan creciendo y trabajando más en el programa, van a ir aprendiendo más herramientas y demás, ¿sí? De hecho, que a mí me pasa que todos los días, o por lo menos cada vez que trabajo, estoy aprendiendo algo nuevo. No es que uno aprende a usarlo de la noche a la mañana, ¿sí? Y se va aprendiendo con proyectos, se va aprendiendo haciendo. Bien, ahí creamos el ala, ¿sí? Fíjense que usamos la herramienta de mover, de nuevo, Trim Path, Transpose. Bueno, ahí vamos ajustando con la herramienta de mover nuevamente. Después lo que vamos a hacer es duplicar esa ala, ¿sí? Con un modificador la vamos a duplicar hacia el otro lado, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Ahí creamos un cilindro para hacer la patita. Fíjense que vamos a enmascarar la parte de abajo, y con la herramienta Transpose vamos a rotar hacia adentro. Fíjense que los procesos son bastante repetitivos. Ahí vamos a crear otro cilindro, lo vamos a achicar para hacer los dedos, ¿sí? Después seguramente, bien, ahí hicimos Dynamesh, ¿sí? Para poder esculpirlo, porque cuando nosotros creamos por defecto nos crea una malla muy básica que hay que darle a Dynamesh para poder trabajar como esculpido, ¿sí? Creamos un círculo para hacer las uñas. Fíjense que lo escalamos, lo ajustamos, lo movemos, ¿sí? Y de esa manera hicimos las uñas del tucán. Bien. Ahí usamos de nuevo la herramienta de Clay Build. Insisto, son procesos bastante repetitivos, ¿sí? Ahí lo que vamos a hacer es combinar, que es una herramienta más dentro de lo que es los subtools, o sea, el panel de subtools, ¿sí? Combinamos toda esa herramienta para después poder, combinamos lo que es el dedo y la uñita para después poder moverlo y ubicarlo en el lugar donde va, para mover todo junto y no la uña y el dedo por separado, ¿sí? Es muy sencilla de usar también.
Ahí la vamos a duplicar hacia el otro lado para poder tener la uña. Bueno, ahí tuvimos unos pequeños errores que de paso está bueno que lo vean, ¿sí? Primero intenté mover la uña por aparte y después me di cuenta que la mejor solución era hacer un mirror con la herramienta de deformación, ¿sí? Si se dan cuenta, se va como complejizando en el sentido de que vamos empezando a usar más herramientas. Empiezo a nombrar por ahí la herramienta de deformación, que si se fijan está en un panel a la vista. Apenas entras está el panel de lo que es deformación y lo único que tienen que hacer es darle al mirror dentro de ese panel, así que no es tan complicado, ¿sí? Ahí ubicamos la pata, la vamos a redimensionar para que se acorde al tamaño del tucán. Ahí vamos a hacer el mirror, tuki, tenemos el mirror y vamos a hacer el mirror del ala, ¿sí? Y ya tenemos por ahí la base del tucán. Lo que nos queda es ir trabajando en la colita, ¿sí? De nuevo, herramienta mover, creamos el círculo, le dimos a Dynamesh, mover, ¿sí? Fíjense que la parte de lo que es la construcción es siempre lo mismo. Dynamesh, smooth y mover, ¿sí? Siempre estamos trabajando con básicamente las mismas brochas. Y bueno, ese fue nuestro tucán. Así quedó, espero les guste. Hay varias herramientas que por ahí quedaron en el tintero que las podemos ampliar en un segundo tutorial, ¿sí? Era muy largo plantear todo en uno solo, pero bueno, lo importante es que la base del tucán está. Ahora, como ustedes bien sabrán, lo único que nos queda es empezar a hacer Z-Remesh en cada una de las partes, ¿sí? De la cola, del cuerpo. Es más, ahí lo estamos haciendo, Z-Remesh, en la parte de las alas, en la parte del cuerpo en general, y así nos quedó nuestro tucán, ¿sí? Esta parte ya está con texturas, obviamente, así que si les gustaría ver cómo hacemos las texturas, podemos hacer otro tutorial más. Espero en los comentarios, ¿sí? Trabajamos para las texturas en Substance, así que bueno, espero su comentario y espero que les haya gustado.